Gracias, hermano. Amén, gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a ir buscando la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 nada más. Apocalipsis 5:1. Nos ponemos de pie. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Todos juntos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Amén. Amén. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Padre, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque al reunirse tu iglesia, Señor, tú estás de una manera especial manifestándote en este lugar, Señor. Gracias, amado Dios, porque podemos, Señor, adorarte y glorificarte como cantamos en un inicio. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Señor, en ti creemos plenamente, Señor. Y te pedimos que ahora, Padre, al tratar este tema de Apocalipsis, Señor, tú abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestros oídos espirituales, abra, Señor, nuestra mente, Señor, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, la hermosura de tu gloria a través de la palabra de Dios, Señor. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones, y trayendo esa palabra viva a nosotros, Señor, para que nuestra vida sea transformada, cambiada, Señor, y podamos nosotros así glorificar a Cristo con nuestras vidas, Señor. Que podamos llegar a ser, Señor, como la iglesia, Señor, apostólica, Padre. Una iglesia, Señor, que amaba el reunirse, que amaba el predicar tu palabra, que amaba el compartir el evangelio, que amaba la comunión, Señor, que amaba, Señor, tu presencia, y que vivían, Señor, de una manera en santidad, Padre. Gracias. Gracias, bendito Dios, nos entregamos en tus manos y te damos a ti toda la gloria, en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, amados hermanos. Nosotros entramos a Apocalipsis 5. Mi idea era ver todo el capítulo 5, todo, darlo en un solo tema. Pero mientras estaba estudiando, la verdad, hermanos, y les tengo que ser bien sincero, ha sido el mensaje más difícil de hacer para mí, no en el sentido de lo pesado de como hebreos, sino en el sentido de que leía y leía y no, a mí me gusta cuando predico es que algo me llame dentro de mi corazón, y no había eso, por más que le buscaba, no había, y bueno, ¿verdad? De repente, pues Dios puso que nada más el versículo 1, cuando lo empecé a hacer, Dios empezó a hablar a mi corazón y hablar, y entonces empecé a poner todo este detalle. Por eso nada más vamos a abarcar este único versículo, ¿sí? Y nosotros vemos, amados hermanos, en el capítulo 4, que fue el que vimos, ¿verdad? Juan ve el trono de Dios, y hablamos que ese trono es de dominio, ¿no? Y terminan adorando a Dios por la creación. Y Juan está viendo la escena de la adoración de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos y de los ángeles. Está viendo la adoración que tienen, y Juan está en ese panorama cuando vuelve a voltear a ver el trono, y de repente ve en el trono que del lado derecho, a la diestra del que está, tiene un libro en su mano, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Algo cambió, porque esto no lo vio en un inicio. ¿Recuerdan cuando Apocalipsis 4, verdad, dice que vio el trono y a uno sentado, y que había como un arco iris, verdad, alrededor del trono, y los seres vivientes y los 24 ancianos, y vio el aspecto del que estaba sentado en el trono, pero no vio el libro? Pero después de la adoración,
que los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, amados hermanos, después de esa adoración hay una nueva revelación. Juan vuelve a voltear a ver el trono y ve ahora que a la diestra del que está sentado, en su diestra hay un libro con 7 sellos. Esto nos habla de algo especial, hermanos, inclusive en la cuestión de la evangelización. La primera que tenemos que hacerle entender a la gente es que hay un Dios que creó todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el apóstol, fue al Areópago y empezó a predicarle ahí a los griegos, a la élite de los griegos, y les dijo el Dios que creó todas las cosas? Les empezó hablando acerca de ese Dios que existe, que es real, que es el creador de todo. Y entonces nosotros vamos a ver, primero empezó en el Apocalipsis la adoración al Señor por ser el creador de todas las cosas. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19 nos habla y nos dice que el conocimiento de Dios en las personas empieza por la creación. Los cielos cuentan, ¿verdad?, el poder y qué, y la deidad del Señor. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que primero viene una revelación del Señor, de Dios, de que Dios es real, Dios existe y que es dueño de todas las cosas, para después venir realmente una revelación de la palabra del Señor. Realmente esa revelación de la palabra del Señor. Juan, después de la adoración que le dieron al Señor por ser el creador de todas las cosas, Juan vuelve a voltear a ver el trono y ahora ve ese libro con 7 sellos, que está a la diestra de Dios. La diestra, recordemos que significa dominio, autoridad, soberanía, poder. Amén. Amén. Entonces, ese libro está en el dominio de Dios, está en la autoridad de Dios y está en el poder de Dios. Este libro escrito con 7 sellos es el libro que contiene, amados hermanos, toda la revelación que Dios va a dar y va a hablarnos. Este libro que está ahí contiene todo lo que Dios ha designado para el futuro. Todo lo que Dios ha designado para el futuro. Y este libro está sellado con 7 sellos. Significa el sello, amados hermanos, el sello significa que es propiedad de Dios también. Significa algo más, pero primeramente que es propiedad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió y lo enterraron, lo metieron a la tumba, ¿verdad? Recorrieron la piedra y los fariseos y los escribas y los sacerdotes pidieron a Pilato que se pusieran a guardia, y Pilato les dijo: aquí tienen el sello, sellen la tumba. ¿Qué significaba ese sello? Que esa tumba estaba bajo el resguardo del Imperio Romano, bajo la autoridad de él, y si alguien violaba ese sello, se metía con el Imperio Romano. Eso quería decir que el Imperio Romano te iba a perseguir hasta encontrarte y matarte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, amados hermanos, del sello, estamos hablando también de propiedad. Y ese libro es total y entera propiedad de Dios. El 7 habla de perfección, de plenitud, de totalidad. Es algo que le pertenece totalmente al Señor y a nadie más. Es un sello y son 7. Como los 7 espíritus del Señor, ¿se acuerdan? Amén. Que simbolizaban al Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ve esto Juan, y es asombroso y maravilloso que nosotros, amados hermanos, después de adorar al Señor, podamos disfrutar de su palabra. Amén. Podamos disfrutar de lo que Él ha dado a nuestras vidas. Algunos comentan que este libro, algunos comentaristas dicen que este libro, aunque no se puede probar porque no nos lo dice el contexto, es un título de propiedad también. Es un título de propiedad. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, el Imperio Romano así tenía los títulos de propiedad sellados con 7 sellos, ¿sí? Simbolizando que solo el dueño podía abrirlos, todos ellos, ¿sí? Entonces,
algunos argumentan que esto significa el título de propiedad. ¿Qué título de propiedad estaríamos hablando? Bueno, pues eso nos hablaría de Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios le da el señorío al hombre, ¿verdad? De la tierra. El hombre es Dios, Adán y a Eva, Adán principalmente, ¿verdad? Le hizo Señor de la tierra. Dios le permitió eso, le dio eso a Adán. ¿Sí? Pero cuando Adán cayó, nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Y ese título aparentemente se lo dio a Satanás, ¿verdad? Ese señorío. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte. No. Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Satanás le dice: todo esto me ha sido dado. ¿Por quién se lo dio? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dios tuvo que aparentemente entregarle eso. Pero vamos a ver algo. En la primera epístola de Juan, Juan dice otra vez, para no buscar mucho, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Él tiene el control de este mundo. ¿Sí? Jesús le dice varias veces a Satanás, como ya vimos el domingo también, ¿verdad? Que él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. A pesar de que Satanás todavía está andando en la tierra como dueño aparente de esta tierra, el título de propiedad, si este libro se refiere al título de propiedad, el título de propiedad todavía está en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Está en las manos de Dios, ¿verdad? Está en las manos el título de propiedad no lo tiene Satanás. El título de propiedad lo tiene Dios. Dios sigue siendo el dueño de la tierra, tal y como lo dice, ¿verdad? El Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 5, versículo 1 al 4. Salud. ¿Zacarías qué, perdón? Zacarías, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: de un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que junta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente el nombre, permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos aquí, algunos comentaristas dicen, ¿verdad?, que este libro también tiene mucho parecido al libro que tiene en la mano derecha. ¿Por qué? Porque a partir de Apocalipsis 6.1, los capítulos 4
al 6 son un mismo orden, un mismo suceso, una misma visión, sin interrupción. Y nosotros vamos a ver que en el capítulo 6 empiezan a desatar estos sellos y son juicios que vienen. ¿Sí? Es un libro también que trae juicios, que trae maldiciones también. ¿Sí? Y que es lo que está viendo Zacarías. Por eso es importante conocer las profecías del Antiguo Testamento para poder interpretar correctamente el Apocalipsis también. Es un libro que va a traer maldiciones, sobre todo aquel que quiere vivir una vida apartada de Dios, una vida sin creer en el Señor Jesucristo, una vida sin un cambio en Él. Eso trae la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es espada de dos filos. ¿Sí? Aquí en este título está, y se van a desatar los 7 sellos, y en cada sello hay un juicio de Dios. ¿Sí? Y se va a ver más adelante. Por lo tanto es un libro que tiene maldiciones como el libro del profeta Zacarías, ¿verdad? Y luego dice Juan en el Apocalipsis que este libro con 7 sellos estaba escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Escrito por dentro y por fuera, es decir, hermanos, escrito por ambos lados del pergamino, por ambos lados, ¿sí? Por las dos partes, sin quedar un espacio en blanco. Todo estaba escrito. No hay opción para escribirle algo más. No hay opción. Todo está abarcado en el libro. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que no hay nada más que se pueda revelar que lo que Dios va a revelar en este libro. Que no hay nada más. No hay otra revelación más aparte de este libro. Porque este libro va a traer los tiempos finales y va a traer los juicios finales de Dios para la humanidad. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí, que este libro contiene toda la revelación que necesitamos sobre la cuestión apocalíptica. ¿Sí? Por eso todo aquel, hermanos, todo aquel que tenga algún sueño, alguna visión, alguna profecía apocalíptica, no está viniendo de parte de Dios. Porque este libro está escrito totalmente sin dejar espacios en blanco. Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Dios ya habló todo lo que tenía que decirnos, absolutamente todo. No podemos alterar, no podemos quitar, no podemos añadirle nada a lo que Dios ya está escrito. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está, ¿verdad? Este libro contiene 7 bienaventuranzas. Vimos en un inicio, en la introducción, ¿verdad? Hay una bienaventuranza, bienaventurado el que lee y escudriña, ¿verdad?, las profecías de este libro. Pero también contiene maldición. Y aquí vemos, el que le añada, Dios, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer al que le añada? Le va a quitar su parte No. Le va a soltar las plagas. Le va a soltar las plagas, amén. Y al que le quite, le va a quitar el libro de la vida. Entonces ahí viene la gran advertencia sobre todos aquellos que están ahí profetizando, les repito, hablando, diciendo, tuvieron sueños que cómo va a ser el fin del mundo, y que soñaron que Donald Trump mandó una bomba atómica y que Rusia le contestó con 1000 bombas atómicas y fue un colapso mundial. Eso es mentira. Dios ya reveló todo y ahí está. Él tiene en la mano derecha toda la revelación, y esa revelación es este libro, Apocalipsis. No hay más. Y Dios dice, si tú le añades, yo te voy a añadir las plagas, y si tú le quitas, yo te voy a quitar del libro de la vida. No podemos ni alterarlo ni diluirlo. Por eso vemos ahí una Ana Méndez que tuvo una revelación de un nuevo Apocalipsis. Otro hombre por ahí también que se dice profeta, hizo otro Apocalipsis también.
Son hombres que están adulterando y falsificando la palabra de Dios, que están llevando a la gente a un camino equivocado y erróneo totalmente. Decía por ahí el pastor Chulo Olivares: si tienes sueños y visiones proféticas del fin del mundo, revisa lo que cenaste en la noche anterior. Hermanos, Dios ya reveló y Dios no cambia. Ya lo vimos el domingo. Dios es inmutable. Dios es inmutable y no cambia. Amados hermanos, no cambia. Por lo tanto, amados hermanos, guíate por la palabra del Señor. Guíate por lo que está aquí en este libro. Todo lo que Dios ha querido placer revelarnos del fin del mundo está en Apocalipsis y en todos los capítulos y versículos de la Biblia que hablan de eso. Mateo 24, Zacarías, Malaquías, Nahum, Isaías, hay algunas porciones, Daniel, ahí ve lo que Dios te está hablando. No tienes por qué ir a buscar otros a que te estén hablando de qué va a suceder. No sé si has visto que a cada rato sacan al anticristo. Algunos decían que era Muammar Gaddafi, pero Muammar Gaddafi murió. Oh, nos equivocamos, no era Muammar Gaddafi. Otros que era Juan Pablo II. Juan Pablo II murió. Oh, no era Juan Pablo II. Bueno, otro era el príncipe de España. Oh, resulta que el príncipe de España tampoco no era. Bueno, tuvo una revelación que era Barack Obama. Barack Obama ya no es presidente de Estados Unidos. Y entonces vemos cómo vez tras vez se equivocan estos hombres. ¿Por qué? Porque están siendo seducidos por el engaño de Satanás, por no querer sujetarse a la revelación que Dios ya dio. Cuando nosotros no nos sujetamos a la revelación que Dios ya dio, nosotros vamos a ser propensos a que Satanás venga y nos engañe, y nos lleve y nos arrastre en una doctrina errónea. El otro día les platicaba que vi un video con Ricardo, que Donald Trump, ¿no? El yerno. El yerno de Donald Trump, ¿verdad? Que resulta que era el anticristo. Y así están, hermanos, vez tras vez, y que ya viene el fin del mundo, y que ahora es el fin del mundo. Vea la palabra y escucha lo que dice la palabra. No tienes por qué andar oyendo a otros. Escucha la palabra. Pedro dice que es la palabra profética Más segura. más segura, Amén. a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha. Amén. Amén. Ahí pegados a la palabra. ¿Quieres saber qué va a acontecer? ¿Quieres saber lo que va a venir? Ahí está. Dios ya lo reveló. Él ya lo plasmó. Y así como estos aduladores cambian y alteran y quieren crear para seducir y adular a la gente, para que lo sigan, eso es lo que están buscando. Eso es lo que están buscando. Esta gente está buscando seguidores. No está buscando llevar a la gente a Cristo. Pero esta palabra nos habla también, hermanos, no solo en la cuestión profética, sino también en la cuestión de toda la escritura, de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo está diciéndole: ¿qué necesitas para crecer en santidad con el Señor? ¿Qué necesitas para poner en práctica las obras de Dios? ¿Necesitas algún sueño? ¿Necesitas alguna visión? ¿Necesitas alguna profecía? Oh Señor, ¿será que este sea el trabajo que estoy buscando? Mándame una visión, mándame una revelación, mándame una profecía. No. Tengo que ir a la palabra. Oh Señor, ¿será aquí que tú quieres que yo me reúna aquí? Oh Dios, háblame. Y va a salir como ese meme, que no sé si lo han visto, ¿verdad? Que está un hombre diciendo: Señor, háblame. Y sale del cielo una mano con la Biblia, ¿verdad? Y se la entrega. Es como Dios nos va a hablar, a través de su palabra. Porque Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Su palabra ya fue revelada, y esa palabra revelada es Cristo Jesús. Amén. Ya tenemos toda la revelación de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos hablando y diciendo, en el caso de las solteros o solteras, oh Señor, ¿será la mujer?
¿será esta la mujer con la que me voy a casar? ¿O será este el hombre con el que me tengo que casar? Vea la palabra, por favor. Yo no voy a contestar oraciones que no están siendo llevadas a la palabra de Dios. Somos muy sensacionalistas y queremos oír la voz de Dios diciéndonos, sí, mira, es Él, no te preocupes, ándale. Pero si nosotros estamos buscando este camino, lo más probable, hermanos, es que el que te hable sea Satanás. Y entonces, caigas en sus redes. Caigas en sus redes. Tenemos que ser muy cuidadosos e ir a la palabra de Dios. En todas las cuestiones, yo ya no tengo que seguir nada de sueños, nada de visiones, nada de revelaciones, yo tengo que seguir la palabra de Dios. ¿Será que Dios quiere que yo salga y evangelice a la gente? Oh Señor, háblame. Y Dios dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí está, ven. Pero cuando nosotros hacemos eso, hermano, estamos diciendo la palabra de Dios, hazte un lado, no eres importante, no me interesas, yo quiero tener sensaciones. Y ahí está la palabra de Dios hablándonos y diciéndonos a nosotros, oh Señor, ¿cómo quieres que viva mi vida cristiana, Señor? Háblame. Pues vea la palabra, hermano. Este libro está sellado con 7 sellos, pero es el libro que viene de las profecías que el Señor va a revelar y que ya nos las reveló. La palabra hoy en día está abierta para nosotros. Está abierta totalmente, está revelada totalmente para nosotros. ¿Qué situación necesitas? Vea la palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en todas las áreas de la vida que quieras. Hermano, pero yo no veo que aparezca que debo de dejar de fumar. Pero el Señor nos habla que no todo edifica y que debemos de buscar lo que edifica. Amén. Yo tengo que buscar las cosas del Señor, tengo que ir a la palabra para buscar. Señor, ¿será que yo como cristiano pueda tomarme una cerveza? Tenemos que ir a la palabra. Todo aquello que sea tropiezo para el evangelio, no. Todo aquello que sea para tropiezo para tu hermano, no. Por amor. No necesito que Dios venga y me hable, porque Dios no lo va a hacer. Como vimos en Hebreos, Dios ya guardó silencio después de enviar a su Hijo y de revelarle a sus apóstoles todo lo que tenía que revelar del Padre. Y Dios no va a dar ni un ápice más de revelación. Pero esto también nos habla de una amonestación a nosotros, porque así mismo, amados hermanos, como esta palabra, este libro que está sellado con 7 sellos, trae también condenación para aquel que no quiera llevarlo a cabo. Trae condenación también para aquel que quiera adulterar, o que quiera quitar, o que quiera ponerle a la palabra. Lo mismo sucede con toda la escritura de Dios. Si tú alteras la palabra de Dios, si tú le quitas, le pones o le alteras, te la vas a ver con Dios. Esta es la importancia, hermanos, que como cada uno de nosotros, como cristianos, cada uno tiene que meditar diariamente en la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios por tu propio bien espiritual. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer. Tengo que creer en Cristo, pero a la vez tengo que conocer y seguir conociendo a Cristo a través de su palabra. La vida cristiana es un constante crecer. Este martes en el ratito vamos a ver parte de eso en capítulo 10, cuando Jesús está refutándole a los judíos y Jesús les dice para que conozcan y crean. Así dice en nuestra Reina Valera, pero realmente los dos verbos, conozcan y crean, es el mismo verbo.
Es el verbo conocer. Y en otras traducciones dicen para que conozcas y sigas conociendo y tengas vida eterna. Esa es la vida. Cuando tú dices, yo solo creo en Dios y con eso me basta, no es cierto. Tú tienes que conocer a Dios. Nuestra vida cristiana es una vida de constante conocimiento del Señor. Es una vida de constante ver en la palabra, irlo conociendo, apreciando. Y cuando yo desecho la palabra porque ya no quiero aprender más de Él, entonces yo estoy quitando la palabra. Y yo estoy demostrando al final de cuentas que en mí no ha habido una fe genuina, no ha habido una fe auténtica. No ha habido en realidad una fe que salva. Porque la fe que salva, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. La justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. En otras traducciones, de fe en fe, de fe que lleva fe y que lleva fe y sigue en fe, de fe del principio hasta el fin, pero es una fe que va conociendo y conociendo y conociendo. Amén. Amén. Por eso Pablo, que interpreta mal, cuando Pablo dice que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero esa confesión habla de un diario confesar. Amén. Un diario con nuestra vida confesar. Y eso nos habla de la perseverancia de los santos. El que en verdad es salvo, persevera hasta el fin. Amén. En un conocimiento cada día más creciente de su Señor. Porque Él quiere conocerle más y más a través de la palabra de Dios. Pero cuando yo rechazo esto, entonces si yo quiero algo diferente, entonces caigo en maldición. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Uno. 1, 6 a 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, Pablo está diciendo, tan pronto se desviaron. Y más adelante Pablo va a decir que cree que su trabajo es en vano. Fue en vano con ellos, demostrando que en realidad no fue. Pero Pablo aquí en el griego, y según Calvino y algunos, está ahí lo que Pablo está diciendo, están casi al borde de desviarse, de caer al precipicio, de irse tras un evangelio anatema. Y fíjense que no está diciendo que ustedes están bajo condenación, ¿no? Está diciendo, es anatema. Todo aquel que predica un evangelio diferente es anatema. Si Pablo hubiera puesto, está en condenación, pues todo el mundo sin Cristo está en condenación. ¿Cuál es la diferencia entre condenación y anatema? Está maldito, está maldición. Sin oportunidad de... Exacto. Sin oportunidad de salvación. El que está en condenación, todos están bajo condenación, nosotros estamos bajo condenación sin Cristo, pero vino Cristo y nos salvó. Amén. Pero si fuéramos anatemas, estás sin oportunidad de salvación. Y es lo que está diciendo ahí el apóstol. ¿Verdad?
Si yo predico un evangelio diferente, sea anatema, o sea, sea maldito, sin derecho a salvación, sin oportunidad para salvarte, directamente al lago de fuego y azufre, punto. Eso es lo terrible de un falso evangelio, de seguir un falso evangelio, de predicar un falso evangelio, de que nos montemos en un púlpito a predicar algo que el Señor no ha dicho. Porque cuando nosotros estamos aquí, hermanos, en este púlpito, esto que es algo material, esto que es algo de vidrio con aluminio, simple y sencillamente, pero cuando se coloca aquí la palabra del Señor y empezamos a predicar en el nombre del Señor, es la viva presencia del Señor. Y si yo empiezo a hablar algo que no va acorde a la palabra de Dios, una invención mía, entonces estoy cayendo bajo la maldición de Dios. No por nada mi director del Instituto Bíblico decía 50 años de ministerio y todavía me tiemblan las rodillas cuando me paran en el púlpito. Y Pablo da también una característica de estos hombres que predican un falso evangelio. Pablo dice que buscan agradar a los hombres. Buscan el agradar. Buscan el agradar. Por eso dice Pablo, si yo agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Y esto nos habla de una característica importante del verdadero evangelio, el cual no debemos de adulterarlo cuando lo predicamos, hermanos, porque ya estamos viendo. Cuando yo minimizo el evangelio, lo estoy quitando, lo estoy diluyendo, y yo estoy tratando de ¿qué? De agradar a los hombres. Porque el verdadero evangelio, hermanos, es confrontativo. Lo vimos en el Atito. Jesús confrontaba a los judíos. Y a pesar de que estaban enojados, bravos y lo querían matar, Jesús seguía confrontándolos con su pecado. Ese es, hermanos, el costo de predicar el evangelio. Ese es el costo. Pero si tú quieres, no se lo voy a predicar así tan como dice aquí, se lo voy a predicar así bonito. Mira, ven a Jesús, tú solo necesitas a Jesús y es la cereza del pastel de tu vida. Necesitamos predicando la verdad. Necesitamos, hermanos, hablarle a la gente la verdad, porque si no la estamos dejando bajo condenación y Dios me va a pedir cuenta a mí de aquello que no hablé con la verdad de la palabra del Señor. Y voy a participar de los juicios del Señor, y voy a participar de la disciplina del Señor, si soy hijo, y disciplina dura. Porque, y por eso le llamé a este mensaje, le puse como título: el Evangelio y la palabra de Dios tiene copyright. ¿Sí sabes qué es copyright, verdad? Derechos reservados. El Evangelio o la palabra de Dios tienen derechos reservados, porque su autor es Dios y nadie más, y nadie más. Y cuando nosotros diluimos la obra de Dios, estamos violentando los derechos reservados de Dios y estamos hablando a la gente otro evangelio que no es. Vamos a Efesios capítulo 4 versículo 14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. Estos aduladores, esta gente falsa, estos falsos maestros, lo que buscan es agradar a la gente. Entonces emplean con astucia las artimañas del error. Te pueden citar la escritura. Acuérdate que Satanás le citó la escritura a Cristo en la segunda tentación. Escrito está: tírate de este monte, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Estos, al igual que su amo, su patrón, su jefe, Satanás, adulan adulterando la palabra de Dios. Vamos por favor a Efesios, ahí mismo capítulo 5 versículos 6 a 9.
nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en todo tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la palabra. Ahí está lo mismo, Pablo diciéndole igual a la iglesia de Éfeso, estos hombres cómo son y todo. Pero el fruto del Espíritu, el fruto de una auténtica predicación, el fruto de un auténtico mensaje del Señor, Pablo dice, hay 3 ingredientes, hay bondad, pero a veces nos quedamos solo con eso. Pero Pablo dice que no solo hay bondad, hay ¿qué? Justicia y verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la hora de predicar el mensaje. Y tú lo vas a ver precisamente. Y antes de venir para acá, puse a escuchar una prédica y estaba escuchando al doctor Miguel Núñez, el líder y sus metas, se llamaba la prédica. Y algo también tocó de este tema y yo dije, bueno, Señor, gracias, ¿verdad? Hablando de esto, necesitamos, hermanos, en serio, tener un compromiso serio con la palabra. Todo cristiano, todo, no nada más lo que predica, todo cristiano tiene que tener un compromiso serio con la palabra del Señor. Vamos a Juan 14, Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo, es si en verdad me amas. La muestra de que me amas, la muestra de que el amor de Dios está dentro de ti, es que vas a atesorar la palabra del Señor. Esa es la muestra de que has nacido de nuevo. Una muestra, un fruto, que amas la palabra de Dios. Y cuando tú amas algo, tratas de agradarlo, tratas de obedecerlo, tratas de cuidarlo. Y hablamos ahí, ¿verdad? Que guardas, la palabra también en griego significa atesorar. El que me ama, atesora mi palabra. El que me ama la palabra, el que me ama, para él la palabra mía es un tesoro. ¿Es así para ti la palabra de Dios? Salmo 119, versículo 11 y 174. Salmo 119, versículo 11 y 174. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahí está. Vean, ahí hablando Dios y diciendo esta parte: he deseado tu salvación. Oh Dios, he deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Hechos, capítulo 20, versículo 27. Hechos, capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí está, Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso: no he rehuido hablaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué Pablo dijera no he rehuido si el evangelio fuera algo tan hermoso? Porque hay partes en el evangelio, hermanos, que son muy confrontativas para el ser humano, por su pecado, por el orgullo que hay dentro del corazón, por la maldad que existe dentro del ser humano. El evangelio es confrontativo. Y Pablo dice: no he rehuido. Quiere decir que a veces hay cierto temor que a veces viene de predicar bien el evangelio, pero tú tienes dos opciones: o rehuyes a decirlo o lo dices.
Si quieres agradar a Dios, lo dices. Si quieres agradar a los hombres, rehuyes a decir ese mensaje. Esta es la verdad, amados hermanos, que nos dice la palabra del Señor. Vamos a Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual hicieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahí está. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, ofrecieron fuego extraño. ¿Sabes una cosa? Que Dios nunca les mandó. Nunca les mandó ofrecer eso. Ese fuego. ¿Y cuál era la razón del fuego extraño? Según MacArthur y algunos otros, es que Dios les había dicho que para quemar el incienso, ellos ocuparon todos los ingredientes que Dios les dijo para quemar el incienso. Solo que uno de ellos lo agarraron de un lugar que Dios no le había dicho. Dios les había dicho que tenían que quemar el incienso con fuego del altar. Y ellos al parecer lo agarraron de otro lado. Y quemaron con ese el incienso. Y por eso Dios les dijo que yo no les mandé. Una cosa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios mandó fuego del cielo y los mató. Esa es la cuestión de estar oyendo un evangelio diferente. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Por eso nosotros tenemos, tú, amado hermano, tienes que tener un hambre de la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios todo el consejo de la palabra de Dios. Métetela. Hace varios años, un joven que salió de las doctrinas falsas a las doctrinas verdaderas, y nosotros teníamos un grupo en internet por medio de Skype y dábamos enseñanzas. Y uno de ellos me preguntó y me dijo: veo que sabes bastante, dime qué libros de teología tengo que leer. Y yo lo que le dije: léete la Biblia. ¿Ya te has leído la Biblia varias veces de tapa a tapa? No, empieza por ahí. Léetelas unas 30 veces de tapa a tapa, 30 veces de tapa a tapa, y luego agarra el libro de teología que tú quieras. Pero primero léete la Escritura, domina la Escritura, para que entonces el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque si no, hermanos, todos vamos de repente a movernos hacia un lado, a movernos al son de que alguien diga. Es más, tú puedes desviarte en un momento dado por ese detalle. Nuestros sentidos tienen que estar atentos a la palabra del Señor. Por eso Hebreos dice que debemos de conducirnos en todo el tiempo de nuestra peregrinación con relajación y pasividad. ¿No? Entonces me equivoqué. Perdón, estoy buscando. Es la versión según Satanás. ¿Qué dice la palabra de Dios realmente? Con temor y temblor. Todo el tiempo en nuestra peregrinación. Debe haber un temor reverente. Bueno, yo lo podría poner así: hay dos reales en nuestra vida cristiana, en el cual nosotros tenemos que vagar en los dos, poner nuestro tren o vagón sobre esos dos, para que no se descarguen. Y uno es totalmente depender de la gracia del Señor. Amén. Totalmente depender de su gracia. Pero a la vez el otro tiene que estar puesto sobre el temor de Dios. Y entonces ese vagón no se va a descargar. Si entendemos esas dos partes, si entendemos esas dos cuestiones. Leonard Ravenhill lo publiqué en mi estado, ¿verdad? Dios dice en su palabra: sed santos, que yo soy santo. Ese es un mandato, está en imperativo, no es una sugerencia.
Leonard Ravenhill dice: el problema de la iglesia hoy en día es que está buscando la felicidad y no la santidad. Yo quiero decirte algo: si tú buscas la santidad, tú vas a encontrar la felicidad. Pero si tú buscas la felicidad y no la santidad, tú vas a encontrar al final caos en tu vida. Nosotros tenemos que buscar. Hebreos 12:14, ¿quién se lo sabe de memoria? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que caminar en la santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Como ya hemos visto, nuestras oraciones tienen estorbos si no estamos caminando en la santidad del Señor. Nuestra predicación es inefectiva si no estamos caminando en la santidad del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Segundo, ¿qué más? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: no se dejen mover de lo que yo ya les enseñé, en pocas palabras. Aunque traigan una carta aparentemente mía, porque estos falsos maestros estaban falsificando las cartas de Pablo para poder engañar a la gente. Aunque sean cartas aparentemente mías, no se dejen mover de lo que ya recibieron. No te dejes mover de la palabra de Dios. No te dejes mover. Más, yo se los he dicho, yo no soy la autoridad máxima en la iglesia. La autoridad máxima en la iglesia es la palabra de Dios. En ella tienes que estar basado. Ella tiene que ser tu confianza. Tú tienes que ser como los judíos de Berea. Los judíos de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban. Si era cierto, Todo lo que les predicaba. todo lo que les predicaba Pablo. Ellos veían. Ustedes tienen que hacer lo mismo con lo que yo les diga. Porque yo soy hombre y me puedo desviar. No tengo infalibilidad. La infalibilidad única está en la palabra de Dios, no en mí. Entonces tú tienes que indagar en la palabra de Dios si esto es así. Y quiero terminar con Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Lo voy a leer. Cuando lo tengan dicen amén. ¿De 5 al qué? Del 1 al 7. 5 al 1 al 7. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontraron todos? Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades,
y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Amén. Mas tú teme a Dios. Amado hermano, después de batallar mucho, este mensaje, y tengo que ser franco con ustedes, lo hice en hora y media. Porque fue un fluir del Señor que me puso. Amén. Batallé para hacerlo. La verdad que batallé. Porque no venía nada. Por más que leía comentarios, oía predicaciones. Yo creo que Dios está hablando a nuestro corazón. Amén. Este mensaje era para nosotros, para mí, principalmente, y para todo aquel que lo quiera tomar. Vamos a orar al Señor y quiero que medites mientras oramos si estás guardando la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por la amonestación que nos traes en este día, Señor. Porque siempre nos hablas antes, Señor. Tú a tu pueblo, Señor, le enviaste en el Antiguo Testamento profetas para advertirle siempre antes. Y hoy, Señor, nos estás hablando por medio de tu palabra. Señor, que podemos de tener especial atención en ella. Que debemos de estar como antorchas junto a ella, Señor. A estar atentos, anclados a la palabra profética más segura. Y no dejarnos mover por nada de ella. Oh, amado Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos, conocemos y reconocemos que nuestro enemigo es más poderoso que nosotros. Es más sabio que nosotros. Que lo único que nos puede guardar de su poder, su malignidad, eres tú, es tu gracia. Y por eso clamamos a ti, Señor, con un temor reverente, que no queremos desviarnos, Señor, sino que queremos perseverar hasta el final. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a atesorar tu palabra, ayúdanos, Señor, a que sea nuestro alimento diario tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea el tesoro más codiciable para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, en nuestro corazón sea ese manjar que podamos decir como el salmista: oh, el guardar tu ley es mi delicia, Dios. Oh, Señor, que podamos deleitarnos cada vez que leamos tu palabra, que podamos venir a ella con un amor, un profundo amor y respeto a tu palabra, Señor, que podamos vibrar ante ella, que podamos vernos en este espejo glorioso y ver, Señor, nuestra condición real, que podamos venir y ponerla por obra día a día, Señor, que podamos hablar fielmente, Señor, sin temor alguno de ella. Oh Padre, obra en nosotros, Señor, y cambia nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Si hay alguno aquí que está dudando de tu palabra, Señor, tú redargúyalo, Señor, y afírmalo en ella. Y a nosotros, Señor, examínanos y muéstranos la verdad de cómo estamos en tu palabra. Señor, examínanos. Oh Dios, te necesitamos, porque no es nuestro conocimiento ni nuestra sabiduría, solo es tu gracia, tu poder, lo que nos puede ayudar, Señor. Te rogamos que sea a ti, Señor, y que esta palabra, Señor, traiga mucho fruto para la gloria de Cristo Jesús y para la santidad de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Ruego este lugar. Gracias a Dios que